Bienvenidos a este video, en el cual les compartiré mis experiencias con algunos problemas con mi Chrysler Neon 1998 primera generación LX Sport. Lo he confeccionado en un formato de top. Esta es la parte B, no menos importante que la parte A, ya que en su momento fueron un dolor de cabeza y ahora les compartiré cómo fueron y sus pasos para solucionarlo. Nota: recordar que no estoy en contra ni soy ningún mecánico. Jamás se podrá reemplazar un profesional con este tipo de videos, pero siempre es bueno tener opciones y estar orientados en nuestros problemas. Mejor si tenés un buen amigo mecánico, hablando de cómo se manejan algunos mecánicos según nuestro tipo de ignorancia. Ahora, dicho esto y aclarado, comencemos con el top. Número 5. Temperatura se dispara a altas revoluciones por minuto. Problema: la temperatura del auto llega al límite cuando uno pisa el acelerador y llega a altas revoluciones por minuto. Tal es la temperatura que comienza a hervir y la devuelve por el recipiente del refrigerante. Mecánico: cambiar el módulo de los electroventiladores, porque claro, cuando ocurría esto del problema de la temperatura, los electros no prendían, solamente volvían a encender cuando el auto era apagado y vuelto a encender. El módulo es muy difícil de conseguir y caro, al menos en mi país. Solución: una de las veces que falló, noté que el indicador de la temperatura no marcaba nada. Buscando en el manual, me topé con los posibles problemas del circuito de los electroventiladores, y uno de ellos hablaba del sensor de la temperatura, que está entre la tapa de válvulas y la tapa de cilindro. Cuando revisé el cable, noté que estaba bien, solamente el sensor estaba un poco quebrado. Entonces, cuando este subía de revoluciones, cuando íbamos en velocidad, el motor comenzaba a vibrar y hacía que se desprendiera de la espiga donde va encastrado dicho sensor, por lo cual no enviaba la señal al PCM o al módulo del circuito, que después de mostrar la temperatura en nuestro tablero, también abre el circuito para encender los electros a cierta temperatura. Por eso, estos no podían saber la temperatura del vehículo y no encendían, y así podíamos llegar a el límite de casi fundir nuestro vehículo. Y al apagarlo, volvía a su estado original, por eso se volvían a prender los ventiladores. Simplemente lo pegué con un sellador de altas temperaturas y hasta el día de hoy sigue funcionando y marcando la temperatura. Número 3. Auto muerto eléctricamente. Problema: un día en la avenida de mi ciudad apagué el auto para bajarme a comprar en una tienda. Al volver y dar arranque o ignición, este estaba completamente mudo, muerto, sin ningún tipo de señal. Solo prendían las luces. El mecánico lo revisó por completo y no encontró ningún fallo. Luego me dio su veredicto. Tuve que llevar empujando yo mismo el auto hasta mi casa, que estaba a unas cuadras. Consejo: no lo hagan solo, es muy pesado. Mecánico: problema posible en la EQ o computadora rota. Burro alternador a cambiar, porque posiblemente podía haber dado un fallo a la computadora, y distintos tipos de fallos en la ignición. Todo esto a un gran presupuesto. La solución: como siempre, el problema económico de su dueño hacía que buscara las posibles soluciones. Las más fáciles y económicas son las primeras que siempre hay que encarar, por las dudas, y en esta oportunidad nos dio la razón. Con el manual en mano, que dejo en el primer comentario con el apartado exclusivo a ver sobre este problema, comencé a buscar todo lo que estaba a mi alcance, y de todas las cosas que tienen que ver con la ignición es o son los sensores del árbol de levas y el de la posición del cigüeñal. O sea, si están defectuosos o simplemente detectan algún problema, no dejarán arrancar a nuestro vehículo. Así que este generoso manual nos explica cómo, con un cable y una bombilla o lámpara, cómo detectar si estos circuitos o sensores están funcionando. La verdad es muy útil. Te indica qué espiga es la que emite la señal, y así con el cable en un extremo
del negativo o del chasis a la batería y el otro a la espiga del sensor, al hacer contacto este deberá prender la bombilla y así sabremos si está funcionando o no. Un sensor está entre la tapa de válvulas y la de cilindro, el del árbol de levas, y el del cigüeñal está más complicado, está en la parte de abajo del motor. Sí, si vas a tener esta prueba te vas a tener que llenar un poco de aceite y tal vez de grasa. Igualmente nada de esto me sirvió a mi problema, ya que todo estaba ok. Ya cansado puse todo en su lugar y sin querer tomé en otra posición el cable principal del negativo de la batería y el auto arrancó increíblemente, pero si lo volvía al estado original volvía a la terapia intensiva. Quité el cable completamente y al tomarlo por un extremo comenzó a salir un polvo o talco de color gris. El cable estaba una mitad hecho talco literalmente y eso hacía que al moverlo hacia el otro lado tuviera más o menos un contacto estable para arrancar. Simplemente compré un nuevo cable un poco más grueso y nuevos terminales y hasta el día de hoy sigue funcionando. Entonces recuerda, si tenés un Neon tenés problemas de cables sulfatados. Número 2. Funciona pero no puede salir. Problema. Este problema fue uno de los más locos que pude tener, digno de los expedientes X. Un día, volviendo de la hermosa ciudad de Carlos Paz, en su subida principal, al comenzar a ascender como un campeón, el auto comenzó a temblar y se apagó completamente el motor. Me paré a revisar e inspeccionar el motor, todo lo que podía hacer, todo lo que habíamos visto en estos top. Pero antes, el problema. El auto arranca, da ignición, sin ningún tipo de problema. Al poner la marcha, hace literalmente un par de metros y se apaga. Primero tiembla hasta que se apaga completamente. En vacío, acelera normalmente. Y la marcha atrás también. O sea, el problema es solo hacia adelante. Sí, un poco extraño. Mecánico. Este analizó los fallos y según su análisis, los problemas podían ser una bomba defectuosa de gasolina o nafta en argentino, bujías y cables o bobina que se sobrecalentaba y este detenía el avance al instante. La solución. A favor del mecánico, este sí era muy difícil o complicado de encontrar al poco tiempo. Revisé cada posible problema. Comencé por lo primero, la bomba o el combustible. En la parte delantera del motor está la rampa de inyectores. Allí podrás saber si la nafta o gasolina está llegando al motor. Y esta efectivamente estaba llegando. Luego, los cables de las bujías, los saqué, lijé en sus extremos y los cambié de posición. También estaban bien. También había cambiado el filtro de aire y también se lo saqué. Ya estaba haciendo cualquier baile para que arrancara. Revisé los cables delanteros del motor, los que van a la ECU o la computadora, y estaban todos en orden, hasta que noté que los cables de atrás del motor estaban mojados o con barro. Los elevé un poco para limpiarlos con limpia contacto y para mi sorpresa el motor volvió a la vida. Sí, muy así, sin saber por qué. Hice unos kilómetros y se volvió a parar como la primera vez, temblando y deteniéndose. Después de 2 pruebas más, me di cuenta que estos andaban cuando estaban más elevados. Sí, así de raro. Y como no tenía con qué agarrarlos, era el ramal entero que va desde la computadora y hasta la parte de atrás del motor. Los tomé con un boxer, sí, lo más casero que van a ver hoy. Y los elevé lo más que pude con esa salvadora ropa interior. Y sí, esta solución funcionó para poder llegar a casa. Y al día siguiente bajé a ver el problema. Y era un derivado de haber bajado el auto. Me explico. Al bajar la altura de estos cables que contienen, por ejemplo, el sensor del cigüeñal, estaban rozando el semieje. Algo así como por un año. Así hasta que ese día llegó a pelarse de todos y estos, al poner en marcha el vehículo, el auto como que tiende a bajar un poco el motor y tocaban y hacían cortocircuito estos cables. Por eso se detenía el vehículo. Por este fallo, recordemos que uno de los cables contenía el sensor del árbol de levas. Los elevé y volví a aislar y puse un protector algo rústico, pero yo creo que muy funcional. Número 1. No arranca hasta varios intentos. El problema. El contacto está bien. El motor gira al dar ignición, pero arranca luego de varias veces. Al principio encendía la segunda y luego en el día de uso diario era normal. Al tiempo ya el arranque era a la tercera y al final podía ser a la cuarta, quinta o sexta vez. Así hasta perder la carga de la batería, si se perdía el control por querer encenderlo.
Mecánico: comprar bomba de gasolina, nafta, más un nuevo filtro de nafta, porque podía llegar a estar tapado. Solución: por esto de la pandemia y la cuarentena obligatoria que tuvimos, no pude llevar el vehículo al mecánico. Así, con este tiempo lo invertí en ver cómo sacar yo mismo la bomba de nafta del tanque. Pero gracias a estudiar el problema con el manual, me topé con el filtro regulador de presión de combustible, algo que no tienen en cuenta algunos mecánicos, claro, especializados en este modelo del vehículo. Y gracias a entender que podía ser que no hubiera la presión indicada en el sistema de encendido, más este buen hombre que subió un video explicando exclusivamente el problema sobre este modelo, que por cierto se lo dejo abajo, si tienen este problema vayan a verlo, lo explica muy bien, pude dar con el problema que era este curioso filtro. En mi país era un poco difícil y costoso de conseguir, sí, como todos los importados, pero gracias a un post de una página española encontré que era el mismo filtro que usa la Jeep Grand Cherokee, que funciona exactamente con 3.5 bar y tiene el mismo encastre, por si no encontrás el del neón específico. Cambiando esto arrancó como el primer día. Y sin más, estas fueron algunas de mis experiencias con arreglos con este modelo en mis 10 años con él. En breve mi unidad cumplirá 300.000 kilómetros. Recuerden, cualquier duda o aporte siempre sirve a la causa. Gracias por ver este video. Yo soy Sebastián Orollí. Nos vemos pronto.